cosas que nuestra propia iglesia nos enseña y sobre todo respecto de algunos documentos que vamos a ver a continuación que nos recomiendan ciertas guías, ciertas líneas que son importantes que podamos aplicar en nuestra vida como católicos. Para poder hacer esta presentación, tal cual lo decía el padre Carlos también, a mí me ha tocado lo personal la parte introductoria de lo que es este documento que se llama ICE. Para esto voy a compartir una presentación en la cual tengo justamente algunas cosas que compartirles. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Gonzalo, se ve perfecto. Sí. Bien. La presentación que nos corresponde a nosotros como equipo, lo decía, un documento que se denomina ICE, que significa Integridad en el Servicio Eclesial. Dice, y el objetivo que busca este documento son plantear ciertas orientaciones que se le hacen al pueblo de Dios para que pueda en forma adecuada dentro de la iglesia. Este es un documento para poder contextualizar un poco de qué manera o de qué forma ¿sí? Es un documento que de alguna forma nace ahí por julio del año 2018, en donde la Conferencia Episcopal de Chile, junto con una serie de administradores en una asamblea, hay que poder abordar el grave problema que tiene o que tiene actualmente la Iglesia, ¿sí? Fue muy particular a raíz de todos estos casos de abuso que se han cometido por miembros de la Iglesia. Estas situaciones justamente han ocurrido justamente y que son de carácter delictual sin duda, han motivado a que justamente se pueda dentro de la Iglesia una serie de documentos, se han podido crear una serie de guías que de alguna manera puedan apuntar a esta situación de prevención, pero que también nos dé de alguna manera, como lo dice el documento, una forma distinta de servir en nuestra propia iglesia, una integridad en el servicio eclesial. Precisamente este es el documento que todos pudieron recibir en sus correos cuando se inscribieron, y justamente esta es la carátula que tiene. Este es el documento que se denomina ICE, Integridad en el Servicio Eclesial. Está, como ya se los adelantaba, preparado por la Conferencia Episcopal de Chile y que corresponde un poco a esto, yo les decía, estas orientaciones al pueblo de Dios para el ejercicio del servicio en la iglesia. Pero antes de poder un poco centrarnos en esta parte general, quisiera apuntar a quizá lo más relevante que tiene este documento y que versa sobre lo que es la integridad. Y me quiero detener en esto porque resulta relevante que podamos nosotros tener precisión o tener certeza entonces, ¿qué es esto de la integridad? Pareciera ser que en un lenguaje común, la integridad siempre va de la mano con esto de que lo que yo pienso lo debo de alguna manera también expresar, ¿cierto? De alguna forma tratar de poder decir que esta integridad parte en lo que yo pienso y siento y lo que expreso y hago, ¿ya? Pero la verdad es que este documento de la ICE nos plantea una integridad de una manera un poco más diferente, una integridad de un punto de vista también más cristiano, ¿cierto? El documento en sí mismo señala que alguien está rayando, traten de no modificar el documento para que se pueda exponer en forma clara. Voy a tratar de... Voy a tener que dejar de compartirlo para poder... Claro, le pedimos por favor a las personas que por favor traten a lo mejor de no colocar cosas que a lo mejor no sepan porque sea a lo mejor que fue de casualidad, pero para no interrumpir tampoco a Gonzalo ni su presentación, por favor. Gracias. Bien, les decía entonces que el concepto de integridad que maneja el ICE es un concepto distinto. Ahí yo les puse un poco el texto de lo que señala el documento. Dice que se trata de la forma en que cada persona transparenta
una vida interior que busca ser coherente con la condición de ser discípulo del Señor. A nosotros entonces esto resulta sumamente relevante para nosotros como cristianos, porque una de las cosas que apunta este documento es que trabajemos en algo que pareciera ser algo común, algo natural dentro de todo cristiano, pero que, como lo decía muy bien nuestro obispo, pareciera ser que cada día se está dejando de lado esto de tener cierta coherencia, como lo plantea el documento, entre lo que nosotros hacemos y pensamos. Ahí en el documento, ustedes en la presentación pueden ver ahí a esta persona que tiene siempre a esta figura de nuestro ángel, pero también un demonio que nos está diciendo qué hacer y qué no hacer. Esta constante lucha, este conflicto que muchas veces nosotros tenemos en nosotros mismos, que muchas veces lamentablemente le hacemos más caso quizás a este pequeño diablo que a este ángel que nos está diciendo qué hacer. Y precisamente el documento nos lleva o nos invita a esta integridad, pero como les decía, en cuanto nosotros podemos transparentar esta vida interior. Fíjense qué importante está este llamado a no quedarnos con esta integridad o con esta forma de ser guardada. La verdad es que ser cristiano, como sabemos muy bien, no es para tenerlo guardado. Jesús en varias de sus parábolas nos decía de qué sirve tener una lámpara y dejarla debajo de la cama. La idea es lo contrario, que podamos ser luz y podamos ser una luz que ilumine a nuestro alrededor. Fíjense que ese es el llamado que nos invita a que podamos transparentar una vida interior, pero que esa luz tiene que además ser coherente con algo que muchas veces a nosotros nos cuesta y que fíjense que puede ser algo muy, muy lógico dentro de lo que es una persona de iglesia, pero que cada día vemos que se torna aún más difícil. Esto es la condición de ser discípulo del Señor. Y esto es importante porque esta coherencia que nos pide el documento, fíjense que nos va a permitir o nos va a dar luz en cuanto a que nosotros debemos seguir a Cristo en esto. O sea, nuestra visión debe estar siempre puesta en lo que Cristo nos enseña a nosotros. Y esa condición de ser discípulos del Señor nos va a permitir también darnos cuenta, entonces, de que muchas veces, muchas de las decisiones que podamos ir tomando día a día no son coherentes con lo que Él nos plantea. Es cosa de quizá ir analizando o ir viendo nuestras conductas diarias para darnos cuenta de que quizás esta coherencia entre ser discípulo del Señor y transparentar esta vida interior muchas veces no se da. No es tan fácil también, es cierto, pero que de alguna manera tenemos que aspirar a este punto. Elise nos dice entonces, es cierto que seguir al Señor es un camino que vivimos todos los días desde la frágil y limitada condición humana. No podemos nosotros olvidar que en nuestra condición humana somos personas débiles muchas veces, pero que debemos buscar esa fortaleza en Cristo. Y es por eso que, fíjense que el documento que se llama ICE tiene como primera palabra, la integridad en el servicio eclesial. Y esto nos va a marcar mucho en cómo entonces nosotros, como cristianos bautizados, pero también servidores dentro de la iglesia, debemos actuar. Este es un documento que no solo está llamado, que está emitido para aquellos que son bautizados, sino que también, y quizás con mayor precisión y mayor énfasis, en las personas que prestamos un servicio dentro de la iglesia. Y por eso que entonces el documento se llama integridad en el servicio eclesial. Y esto resulta tremendamente relevante, porque fíjense que entonces el llamado para poder servir en la iglesia, en este servicio eclesial que muchos de nosotros prestamos como catequista, como encargado, como miembro de consejo, como párroco, como obispo, como lo que sea, fíjense que el primer llamado para poder prestar este servicio es ser íntegro. Es esta integridad la que nosotros debemos resguardar en nuestro ser, en nuestra vida, para poder entonces prestar este servicio al Señor y sobre todo prestar este servicio eclesial dentro de la iglesia. Y por eso que entonces que la conferencia episcopal ha hecho un llamado muy importante y que este no es solo un documento que vamos a ver, no solo es un documento único, sino que ya viene precedido de otros documentos que justamente en atención a estos problemas que hemos tenido dentro de la iglesia, precisamente
tratan de ser una respuesta frente a ello. Y este documento, quizás vamos a verlo también, nos plantea este tipo de orientaciones, quizás un poco más a veces de detalle en muchas de las cosas, pero que nos van dando alguna luz de cómo entonces poder ser discípulo del Señor y tener una vida interior coherente con Él. Y así, a través de esa coherencia, transparentarnos frente a nuestro prójimo y en especial, como la recomendación la plantea, en el servicio eclesial. Entonces, aquí, y aquí Inés, tú también me quería detener, porque muchas veces entonces dentro de esa integridad a nosotros se nos plantean dudas tremendamente difíciles de resolver, ¿cierto? Sobre todo, como ya lo planteaba en este servicio eclesial, que para nosotros es la guía que justamente queremos compartir en este documento. Aquí tenemos una imagen en donde muchas veces se dice ahí que ser íntegro es hacer aquello que consideras correcto, sin necesidad de tener espectadores, ¿sí? Y esto quizás también va complementando esta integridad, porque seguir a Cristo muchas veces y ser discípulo de Cristo, fíjense que muchas veces a nosotros nos plantea esta situación que muchas veces nosotros a través hoy en día, sobre todo de las redes sociales, pareciera ser que cada día se hace más necesario visualizar o que visualicemos lo que hacemos como cristianos. Y muchas veces olvidamos este llamado que Jesús nos hace de que muchas veces que ojalá no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda o viceversa, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos ponemos en esta situación en donde nos preguntamos entonces, bueno, dentro de esta integridad a que Jesús nos llama, tenemos que ser capaces también entonces de poder hacer esto, pero solo para Cristo. Y aquí muchas veces se nos plantea esta dificultad porque frente a ciertas circunstancias también a nosotros nos surge la pregunta, bueno, pero ¿cómo actúo? ¿Pero qué hago? ¿Sí? Y qué bueno traer a colación este mensaje del Papa Francisco, que cuando estuvo acá en nuestro país, nos dejó recordando nuestro San Alberto Hurtado que nos plantea esta pregunta trascendental, quizás en muchos sentidos, cuando nos dice, bueno, si yo no sé qué hacer frente a ciertas circunstancias, pregúntate, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y esto nos va a dar un margen muy importante para poder entonces ver de qué manera yo puedo caminar a esa integridad. Integridad que, insisto, en este documento se plantea en el servicio eclesial. ¿Cómo entonces en la prestación de este servicio que yo hago en la iglesia puedo también entonces hacerlo como discípulo del Señor? Y fíjense que esto es una recomendación muy importante que nos hace la iglesia, porque entonces nosotros vamos a ver de que en múltiples servicios que nosotros podamos ir prestando dentro de la iglesia, nos vamos a encontrar con estas dificultades, ¿sí? Hoy en día vamos a ver de que hay una serie de servicios que nosotros hacemos dentro de la iglesia y que muchas veces no sabemos si son buenos, malos, tenemos duda. Bueno, preguntémonos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Ahora, en esto también quisiera avanzar acá. Ahí está. Nos golpea muy duro entonces dentro de todo este servicio eclesial lo que en la iglesia ha ocurrido. Yo aquí quise colocar una serie de quizás titulares que encontré en internet y que de alguna manera nos dan pie a estas que se hacen en el ICE y que son dolorosas para nosotros como iglesia. Son bastante dolorosas porque resulta que nos encontramos con una serie de mundo que partió esto, en donde nos empezamos a encontrar situaciones de graves transgresiones éticas, transgresiones que son dolorosas, ¿sí? Fíjense que el ICE nos dice la ocurrencia de gravísimas transgresiones éticas y delitos por parte de ministros ordenados, religiosos y de laicos que sirven en la iglesia en contra de menores de edad es el mayor dolor y motivo de vergüenza que la iglesia ha experimentado en las últimas décadas. Y fíjense que es así de rudo, es así de doloroso. Fíjense que yo les decía, encontré solo un par de estos mensajes o titulares en distintos medios en el mundo y son bastante dolorosos. Por ejemplo,
ahí uno en Europa, los mayores escándalos de abuso en la iglesia, el Vaticano, abusos sexuales y violaciones a religiosos en la iglesia. La CIDH abordó por primera vez la pederastia en la Iglesia Católica en América Latina. Denuncias de abuso sexual en la Iglesia Católica en las últimas décadas. Titulares que sin duda nosotros como cristianos nos han dolido y mucho. Y no solo aquí en Chile, también, o sea, perdón, en el mundo, sino que también en Chile. Aquí tenemos otros titulares, pero de lo que ha ocurrido. Iglesia Católica chilena irrelevante y bajo en el escrutinio público. La Iglesia Católica y responsabilidad frente a los abusos. Informe detalla realidad de abusos de menores en la Iglesia latinoamericana. México y Chile lideran las denuncias. O sea, nosotros hemos muchos actos y muchas situaciones en las cuales nuestra Iglesia se ha visto alejada, pero completamente de esta visión de lo que es la integridad que nos propone este documento. Pero precisamente este documento es el que tiene por objeto entonces darnos esa luz de poder decirnos, ¿sabe qué? Aquí tenemos que hacer algo, tenemos que salir de esto y la mejor manera es encontrando el otro, dándonos de una manera distinta y sobre todo trabajando en esto de la integridad. Ya lo decíamos, el Papa en el ICE entonces nos dice que con vergüenza y arrepentimiento como comunidad eclesial asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se está causando en tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los pequeños. Este fragmento que está justamente en el documento ICE y que corresponde al Papa cuenta lo terrible que ha sido para nosotros como Iglesia Católica y para toda la Iglesia en general, todo lo que ha ocurrido dentro de nuestra Iglesia sobre abuso. Y abusos en sentido, no solo abusos de carácter sexual, sino que también abusos de poder, abusos de conciencia que también de alguna manera han ido socavando muchas veces la fe cristiana, la fe entonces que tenemos. Pero no podemos quedarnos entonces en eso, tenemos que de alguna manera preguntarnos, ¿qué hacemos entonces? Y el ICE nos da entonces la respuesta frente a esto, porque precisamente contiene orientación en el servicio, orientaciones que a nosotros nos permiten mejorar nuestra actividad, nuestro trabajo dentro del pueblo de Dios, la Iglesia Católica en Chile. Este pueblo que está conformado, como ya lo habíamos dicho, por todos los bautizados y bautizadas, a quienes nos corresponde velar por la calidad, y fíjense lo que resalta este mensaje, la coherencia de nuestro servicio y testimonio evangélico, que trae entonces de poder tener coherencia en nuestro servicio. Y esto es un llamado que nos hace con fuerza este documento, ser coherentes en nuestro servicio y testimonio evangélico. La clave entonces es la integridad. Bueno, entonces, aquí nos invita el llamado que hace el ICE. Y aquí el llamado es esto, a lo que todo cristiano debe saber. En este sentido, todos somos invitados a encarnar por valores profundamente evangélicos. Y aquí fíjense que empieza a citar entonces cómo va configurándose este que se llama ICE y que habla del buen trato, de la justicia, de la misericordia, la equidad, el servicio incansable a los pobres, y vulnerables, sanas relaciones interpersonales, la excelencia del servicio ofrecido y el resguardo del propio bienestar físico y emocional. O sea, estimados hermanos, completado a que si vamos a prestar un servicio en la iglesia, tenemos que necesariamente entonces hacernos cargo de todo que el ICE nos va a hacer a llamar, que nos va a invitar a trabajar y hacerlo con todas estas recomendaciones. No creemos que debe ser algo que vamos a ver a continuación que está muy metido en el ADN del cristiano. Es que siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué cambiar? Es eso lo que debemos variar. Precisamente porque siempre lo hemos hecho así, es algo que se debe cambiar, porque así como lo hemos venido haciendo, parece que no es
lo más correcto. Y por eso que nos cuesta cambiar. Y aquí vemos actitudes muchas veces que tenemos, ¿cierto? Actitudes soberbias, actitudes de una doble máscara, de una cara donde muchas veces mostramos y que no corresponde a lo que somos. Creemos, como ahí está también reflejado, el rey de la parroquia. O sea, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el rey, yo mando. Aquí llevo 40 años y estas cosas hacen como yo digo. No, aquí hay que cambiar. Eso debemos cambiarlo. Elise nos dice, así como en el mundo de hoy son cada vez mayores las para el servicio de un trabajo profesional, así también es necesario que el servicio pastoral esté siempre regido por principios de calidad espiritual y humana que brotan del Evangelio de Jesucristo. Qué interesante esta analogía que nos hace entonces, dice, porque es verdad, cada día más el trabajo en el cual nos desarrollamos es mucho más profesional, es mucho más técnico, la tecnología ha llegado al trabajo y muchas veces necesitamos preparar con mayor ahínco, estudiar, calificarnos para poder prestar un servicio. Bueno, el trabajo de la iglesia no es diferente. El trabajo de la iglesia no es diferente. ¿Por qué hacer un servicio simplemente haciendo las cosas por hacerlas? No, tenemos que prestar un servicio siempre, como lo dice, fíjense lo importante, por una calidad espiritual humana. ¿Cuál importante entonces prestar un servicio de calidad espiritual y humana? ¿Y cuál es nuestro modelo? Es una vez más el Evangelio de Jesucristo. Cristo es eso que nos muestra. Estas tres imágenes justamente se contraponen abiertamente a lo que el Evangelio de Jesucristo a nosotros nos invita cada día a poder trabajar. Y fíjense que entonces me encontraba hay muchos trabajos y textos que existen y que nos muestran muchas veces las cosas que tenemos dentro de la iglesia. Fíjense que aquí en la imagen encontré que existen muchos de los problemas que se presentan en las personas que trabajamos en las parroquias o trabajamos en nuestros distintos servicios eclesiales. Problemas de discriminación, prejuicios, resistencias, secretismo, roles excluyentes, abusos, falta de corresponsabilidad, falta de acogida, falta de compromiso, falta de libros, malos tratos, clericalismo, autoritarismo, falta de transparencia, falta de iniciativa, acomodarse, ser inflexible, etc. O sea, son palabras simplemente las que yo quise poner acá, pero que son muy marcadas dentro de nuestras iglesias. Además, podemos poner una serie de situaciones que podemos cada día. No quiero citar ninguna parroquia en particular, sino que vamos a imaginarnos una parroquia X y nos podemos encontrar con algunas situaciones, por ejemplo, en cuanto a la resistencia al cambio. Mire, ¿cuántas veces hemos escuchado? Mire, yo he sido catequista toda la vida, yo no sé para qué me va a acción. Yo toda la vida he sido catequista, yo me sé todo, yo no tengo necesidad de nada más. Y la verdad es que nos encontramos con esta, que oye, ¿cómo no va a necesitar formación? ¿Sí? Hoy en día además nos hemos encontrado con esta dificultad. Nuestro monseñor nos decía, con estas ganas muchas veces que tenemos de participar en la Eucaristía presencial. Pero preguntémonos, es cierto, tenemos, como lo dice él, que buscar el momento adecuado para hacerlo. Pero muchas veces a nosotros nos ha pasado que nos abren los templos y pucha, vámonos con todo y resulta que nos olvidamos de todas las reglas que nos presentan y nos olvidamos del tremendo virus que estamos sufriendo, sobre todo con la cantidad de contagios que tenemos a nivel local y tenemos que ir entonces corriendo y nos olvidamos de cumplir con estas reglas. Como lo dice él, como serie de situaciones, hay misas por internet, por Facebook, por YouTube, etc. Tenemos que ir adecuándonos. No pensemos que el Espíritu Santo solo viene si estoy ahí presente. El Espíritu también viene a todo en donde esté. No olvidemos que nuestro hogar es también un templo, también es una iglesia en la cual tenemos que también participar. Y si nos enfermamos, créanme que no aportamos, no ayudamos y al contrario, muchas veces nos puede resultar peor. Tenemos también problemas, por ejemplo, de secretismo, ¿cierto?
Hay muchas veces en algunas parroquias uno ve la situación en la cual el párroco, por ejemplo, puede tener algunas personas que son más cercanas que otras, con quienes puede compartir alguna información que no se comparte con toda la comunidad, o incluso entre los encargados de grupo solamente se comparte información entre ellos y el grupo muchas veces no sabe qué pasa. Tenemos problemas de secretismo, ¿sí? Tenemos problemas de falta de corresponsabilidad, como lo dice también ahí. Nos encontramos en parroquias donde el padre hace prácticamente todo, ¿sí? Y la verdad es que no hago nada más. Yo no tengo ninguna participación y simplemente yo voy, y más encima muchas veces nos encontramos con aquel hermano que va a la parroquia, por ejemplo, y encuentra, oye, está todo sucio acá, está todo mal, está todo viejo, aquí nadie hace nada. Bueno, ¿y yo qué hago por eso? ¿Qué hago yo por eso? ¿Cierto? También a propósito de este tema de los abusos, me ha tocado también escuchar a muchas personas que dicen, yo no voy más a misa mientras existan curas pedófilos y abusadores, no voy más a misa. Pero la pregunta es, ¿por quién voy yo a misa? Yo no voy a la misa por el sacerdote, yo voy por Cristo, ¿sí? Y ahí está el punto, ¿cuál es mi rol en esto? ¿Cuántas veces a propósito de todos estos temas de abuso, nosotros dijimos, no, aquí en mi parroquia no pasa nada, y no, aquí estamos súper bien? Y resulta que luego que se destapa toda esta situación, no, si yo alguna vez escuché a la hija de la tía del vecino que yo le escuché, le habían dicho algo, pero no, yo no quise hacer nada. Nuestra falta de compromiso, de no denunciar, eso es tremendo. Somos cómplices de esos abusos cuando no decimos nada, ¿cierto? Y nos encontramos con todos estos problemas. Faltas de iniciativa, faltas de transparencia. Esto de la iniciativa a mí me da mucha risa. ¿Cuántas veces hemos escuchado, mira, a propósito de la pandemia, mira, yo escuché que en otra parroquia estaban haciendo ollas comunes, ojalá que al cura de acá se le ocurra hacer algo, porque si no, no sé qué hacer. ¿Y yo qué hago? ¿Cuál es mi iniciativa? ¿Qué estoy haciendo yo con esto? ¿Sí? Queremos que el resto haga las cosas y yo simplemente no hacer nada, mirar que el resto lo haga y bueno, ojalá para que las... ¿cierto? Y yo tranquilo, acomodarse, ¿cierto? No ser capaz de poder, como ya lo habíamos dicho, ser recepticios frente a los cambios. En la iglesia, uno de los grandes problemas que tenemos es que no somos recepticios a querer cambiar las cosas. Y eso a nosotros nos va, sin duda, a traer problemas. ¿Por qué? Porque justamente todos estos documentos, el ICE y cuantos otros trabajos que existen de la iglesia apuntan a cambiar la forma de ver todo esto, ¿sí? Tenemos que tener este cambio en la mentalidad, no tener estas faltas de compromiso o falsos compromisos, ¿ya? Como yo les decía, muchas veces, cuántas veces hemos escuchado a propósito de los falsos compromisos, estos falsos equilibrios, oye, aquí en la parroquia está todo súper bien, aquí todos los llevamos pero impecable. Claro, ¿y usted cuánto tiempo lleva en la iglesia? No, mire, yo hace 40 años que soy catequista. Chuta, 40 años. No, hace 50 años que estoy encargado de esto. ¿Cuál es la apertura que hemos tenido para que otras personas participen en la iglesia? O sea, si llevo 40 años, yo me pregunto cuántas veces yo permití que alguien más también fuera catequista. ¿A cuántos formé? ¿A cuántos invité? ¿Cierto? Cosas que tenemos que preguntarnos, que aparentemente todo está bien, pero que en realidad esa sola circunstancia ya está mal. Apertura a esos cambios, ¿cierto? Tenemos que ir mejorando estas situaciones. ¿Qué decir de cosas más violentas, como o los malos tratos, que muchas veces, gracias a Dios, no se ven con tanta frecuencia, pero que sí existen en ocasiones cuando se trata mal a un hermano, a un prójimo, o porque una persona es más pobre, pensamos que tiene que hacer el trabajo duro, y no es así. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar justamente entonces en mejorar estas situaciones, ¿sí? Incluso en circunstancias donde yo he escuchado, circunstancias en las cuales muchas veces hablamos del clericalismo, por ejemplo, y la gente dice, no, yo no tengo por qué llamarle padre o monseñor, si tiene nombre, yo lo llamo por el nombre. Sí, está bien. Si el problema es cómo yo veo esto, ¿cierto? O sea, si yo le voy a llamar padre, no es porque finalmente yo tenga una situación asimétrica, sino que por el contrario, yo hago alusión al ministerio que cumple esta persona. Pero si yo me coloco como diciéndole padre en una situación asimétrica, ahí tenemos un problema. Hay algo que tenemos que ir cambiando, ¿cierto? Entonces, la visión de todos estos problemas claramente son parte de lo que justamente el ICE pretende ir
cambiando, ¿cierto? Pretende ir valorando. Entonces el ICE, ¿qué es lo que es, a grosso modo? Tiene dos visiones que son importantes que debemos manejar. Primero, como lo dice el propio documento, son orientaciones comunes. ¿Qué significa comunes? Aplicables, por tanto, a todo bautizado. Ya están rayando otra vez. Pamela Augusticey está rayando. Traten de no hacerlo. Dice, son orientaciones comunes aplicables a todo bautizado, ¿cierto? La primera orientación, entonces, al ser comunes, se le aplican a todo bautizado y marca o contiene principios irrenunciables de la vida de la Iglesia, que es universal y en Chile. En materia de prevención de abuso, dice instalación de ambientes sanos y seguros que constituyen los 4 elementos articuladores de la línea guía. Pero ojo, también tiene orientaciones particulares. ¿A quiénes? A quienes ejercemos un servicio pastoral dentro de nuestras parroquias, miembros de institutos de vida consagrada y en general la sociedad de vida apostólica o laicos o laicas que colaboren justamente con el encargo pastoral de la Iglesia. Estas recomendaciones, entonces, si bien es cierto, son orientaciones comunes también y especialmente son orientaciones particulares para quienes prestan este servicio. Voy a salir de la presentación para volver a entrar, para que podamos, porque como se rayó, no me deja avanzar. Ahí está. ¿Qué es lo que entonces nos establece estas orientaciones comunes? Los 4 pilares son los que están y vamos a encontrar dentro del ICE. Primero, la protección a los menores de edad, ¿cierto? Y que es el centro de estas preocupaciones que vamos a encontrar dentro del documento, ¿cierto? También la integridad en el ministerio sacerdotal, el compromiso con transparencia y responsabilidad y la colaboración con la sociedad y la autoridad. Que esto también lo vamos a ver y lo vamos a encontrar en lo que son las líneas guías, ¿cierto? Estas líneas que la Iglesia también a nosotros nos entrega y que nos permite entonces encontrarnos con ideales que son comunes y que son principales dentro de la Iglesia. Importante entonces estos 4 pilares que van a estar centrados dentro de este ICE, pero que se enmarcan o que provienen de las famosas líneas guías, ¿cierto? Entonces, en primer lugar está la protección a los menores de edad. Eso va a ser tremendamente relevante porque ya lo hemos dicho, todo este cambio que se busca, toda esta transformación profunda que se plantea dentro de la Iglesia y sobre todo de quienes tenemos un servicio pastoral, parte justamente con esta protección de los menores de edad, que son, como Jesús lo dijo, los niños, que tenemos que dejar que los niños vengan a Él, como lo dijo Jesús, pero para eso también tenemos que entregar un camino y tenemos que entregar un lugar en el cual sea seguro, que si van a ir a Cristo sea en forma segura. La integridad en el ministerio sacerdotal, también se preocupa en este caso estos documentos de que todo lo que diga relación con el ministerio sacerdotal también esté marcado por esa coherencia de vida. No se trata que los sacerdotes no puedan ir a un restaurante o ir al cine, no, pero que lo hagan o todo aquel que preste un servicio sacerdotal lo haga sabiendo y teniendo coherencia de vida con aquella decisión que tomó en algún momento. Esa coherencia, fíjense que no solo se le va a pedir en esa integridad a aquel que preste servicio, sino que también en general a todos los que participamos dentro de la Iglesia. El compromiso con la transparencia y la responsabilidad, esto también va a resultar muy importante, sobre todo en la administración parroquial. Todos sabemos que una parroquia o una comunidad, en general, todo aquello que tenga una comunidad de personas implica tener responsabilidad y administración, y todo eso tiene que ser con transparencia y responsabilidad. No podemos nosotros, si hacemos un daño a alguien, dejar que esto pase así como así. No, tenemos que hacernos cargo de las decisiones y las consecuencias de esas acciones. En esta sociedad es muy común escuchar a gritos que queremos libertad. Bueno, esa libertad tiene consecuencias, ¿cierto? Y esa consecuencia nos debe llevar entonces a hacernos reflexionar y hacernos responsables si es que producto de esa libertad, entonces también causa un daño.
Luego tenemos la colaboración con la sociedad y la autoridad. Eso también es un compromiso que debemos como iglesia en general nosotros adoptar. Tenemos que hacernos cargo sobre, como ya lo decía nuestro obispo, respecto de las problemáticas que tenemos hoy en día a propósito del tema de COVID. Se ha visto y vemos cómo lamentablemente existe una cultura prácticamente de desobedecer a lo que nos están diciendo que hagamos, ¿cierto? Nos dice, quédese en su casa, allá salgo. Es que no salga, es que allá salgo. Es que tiene que cuidarse, es que no me cuido. Póngase mascarilla, no, me la saco, me molesta. O sea, tenemos una cultura de que yo tengo que hacer lo que quiero. Eso es lo que yo les marcaba recién, esta libertad, y que nos cuesta esta colaboración con la sociedad y la autoridad. Probablemente a los más jóvenes nos cuesta esto de entenderlo porque estamos en verano, no podemos ir a la playa, no podemos salir, pero resulta que el problema es que si yo me contagio, no solo voy a enfermarme yo, probablemente puede costarle la vida a alguien de mayor edad o a alguien que sí le va a afectar en forma grave este famoso virus. Entonces, este ICE, ya para ir terminando, que el tiempo se me acaba, tenemos finalmente orientaciones particulares que van a ser abordadas por el resto de mis compañeros que van a exponer en estos 2 días y que justamente están enmarcadas también en grupos que quisiera menos señalar. Tenemos orientaciones que están relativas al testimonio, ¿ya?, que nos hablan del ser testimonio del amor de Dios en el servicio y la acogida de las personas, un servir al desarrollo de la comunidad y de cada uno de sus miembros. También tenemos orientaciones relativas al encuentro con otros, cultivar relaciones personales armoniosas y respetuosas, aceptar y valorar la adversidad y las diferencias, promover relaciones fraternas y respetuosas con la comunidad. También relativas al compromiso con la justicia y la equidad, aportar a la construcción de un mundo más justo y a escala humana, servir con justicia en las relaciones personales, meterse con la justicia en las relaciones laborales del servicio pastoral, actuar con responsabilidad en la administración y uso de bienes materiales. Aquellas relativas también a la promoción de ambientes sanos y respetuosos de la dignidad de toda persona y a la prevención de situaciones abusivas. Aquí nos invita a comprender el desequilibrio de poder en una relación de servicio, respetar las fronteras físicas y emocionales de niños y niñas, jóvenes y adultos, cuidar con los resguardos adecuados, procesos de acompañamiento espiritual, adherir a la política de prevención de abusos de la Iglesia Católica, responder con claridad ante las denuncias, atender preferentemente a las personas vulnerables o a quienes han sufrido abuso. También orientaciones relativas a la calidad y organización del servicio pastoral, ser responsable y con organización los encargos de su servicio pastoral, procurar formación permanente, desarrollar habilidades pastorales requeridas para el servicio, servir con prudencia y cuidado a la comunidad, dar cuenta de hitos y procesos en el trabajo pastoral. Y también tenemos algunas orientaciones relativas al cuidado de cuidar de situaciones espirituales y materiales. En general, entonces, si nos damos cuenta, estas orientaciones que hemos querido exponer a grosso modo y que más adelante mis compañeros van a desarrollar con mayor profundidad algunas de estas líneas que les he expuesto, precisamente cumple esa función, pero los invito a no olvidarnos esa primera palabra que está en el documento, integridad. Esa integridad que a nosotros nos debe marcar en nuestro servicio como cristianos católicos. Esta integridad que, como ya lo hemos dicho, muchas veces muy marcada, muy ensuciada con todas estas dificultades que les he mencionado, pero que estamos llamados a mejorar, que estamos llamados a poder pulir y poder realmente ser íntegros servidores en la iglesia. Y quizás la invitación trabajo en la iglesia, yo tengo tal o cual cargo en mi parroquia, en donde sea que trabaje dentro de la iglesia. Pregunto, ¿qué tan íntegro estoy siendo en el servicio que estoy pensando? Y no esa integridad en cuanto ya les decía, de obrar entre comillas con bien, no, sino que ser más profundo, ser aún más claro y más concreto en eso, ¿sí? Por ejemplo, en esto que les decía, de poder ver y revisar cómo estoy siendo yo en el trabajo con la iglesia. Me preocupo, por ejemplo, del pago de las imposiciones de los trabajadores de mi parroquia, me preocupo de que, por ejemplo, se llene el templo y cosas que ustedes me dirán, pero eso es muy simple, sencillo.
pero es parte del servicio pastoral que nosotros prestamos. Y también qué tanto entonces como cristianos estamos llamados a poder también invitar a otras personas a nuestra parroquia y que puedan también cumplir con el servicio. En general, esta integridad, insisto, no solo se queda o no solo queda reflejada en esta situación de pensar de que lo hago bien. En relación a todas estas orientaciones que mis compañeros van a poder expresar y contarles a ustedes con mayor profundidad, ¿qué tantas de ellas yo también estoy haciendo? Y no solo se queden incluso con eso, hacerles el llamado para que sigan profundizando en el documento, léanlo, lean este documento con orientaciones. Es cierto, no es algo que se les tenga que imponer ni que tiene que ser así obligatorio, no, pero son orientaciones que nos van a ayudar a ser servidores en nuestra iglesia. Bueno, los invito entonces a que se queden escuchando al resto de mis compañeros, puedan también entonces también ir profundizando este concepto de integridad. Muchas gracias y los dejo entonces con quien sí. Muy bien. ¿Tienes algunas preguntas ahí, algunas indicaciones? Yo solamente anoté algunas que decían, ¿qué pasa con los adultos mayores? ¿Acaso el documento ICE hace referencia a los adultos mayores? Voy a hacer una lectura rápido más o menos, no aparece padre, disculpe. Nada. Ah, perdón, que hay un desfase, ¿Sí? Pensé que no estaba hablando, ¿no? Es que hay un desfase, entonces pensé que no estaba hablando, pero voy a hacer una lectura más o menos rápido de las preguntas que han hecho para que a lo mejor se puedan responder en general. Por ejemplo, a ver, Mario sin apellido dice que raro que las soluciones vengan de quienes abusan o encubren. Andrés Lobo dice la integridad debería ser más bien una posesión del espíritu que de la fe religiosa. Eduardo Sánchez pregunta, ¿habrá espacios y voluntad también en estos medios para una mejor organización e implementación? Y ahí no alcanzo a leer qué más, porque... Bueno, pero ahí generalmente están ya todos los mensajes en el chat para que a lo mejor Gonzalo o el mismo padre a lo mejor puedan dar una respuesta como en general para todos a lo mejor quienes tengan esas consultas. Si Gonzalo alcanzó a consignar alguna pregunta que pueda responder. Sí, a ver, yo creo de varias de las preguntas que estaba justamente recién leyendo, bueno, mientras podía exponer no alcancé a leerla, pero así bien a grosso modo insistir en 2 puntos. Primero, tal como les decía, estos son orientaciones, ¿sí? Son orientaciones que justamente se buscan de alguna manera ir mejorando la forma en cómo debemos nosotros avanzar dentro de la iglesia. Hay varias críticas, por ejemplo, dicen ahí que provienen de la misma iglesia. Sí, bueno, el problema es que de quién más, si buscamos un tercero que venga a nosotros de hacer, va a ser difícil, sobre todo porque nosotros trabajamos en la iglesia y nuestro único fin es justamente seguir a Cristo en este sentido. Y ciertamente que si nosotros en esa misma visión hemos intentado como iglesia mejorar en cada uno de los aspectos que estamos fallando, yo creo que es más rescatable, más que hacer una crítica respecto de quién o quiénes deben hacer las correcciones, es rescatar que sí se ha entendido y que se ha descubierto la posibilidad de poder mejorar a través de este tipo de instrumentos, ¿sí? Que justamente buscan mejorar. Y lo otro, quizás más relevante, la pregunta que le haría a todas estas personas es, bueno, ¿cuál es mi participación? ¿Qué he hecho yo en esto? ¿Qué he hecho yo para mejorar mi iglesia? Que justamente es una de las orientaciones que a nosotros nos invita a ir mejorando. Es cierto, hay muchas cosas que faltan. Por ejemplo, decía ahí la pregunta respecto de los adultos mayores. Insisto, no es un documento en el cual nosotros vayamos a buscar una protección o que quizás vayamos a una especie de ley. No, son orientaciones. Orientaciones en mejorar. Es cierto, por ejemplo, no se habla específicamente de los adultos mayores, pero sí tiene una serie de otras consideraciones que abarcan a todas las personas. No hay una vinculación específica, habla de todos, de todos quienes prestamos un servicio en la iglesia. Por eso que partí diciéndole es para los bautizados y bautizadas.
Hay muchos espacios, pueden ir mejorando, sin duda. Si esto es también les dije, no es un documento en el cual nosotros se agotado en el documento, o sea, si no está en el documento, no existe en el mundo. No, hay mucho que se puede hacer. Justamente a través de estas orientaciones, la idea es que nos despertemos como cristianos también. Despertemos y digamos, bueno, ¿y de qué estoy haciendo yo por mi iglesia? ¿Solamente me quedo en las críticas? Pregunta, ¿qué he hecho yo por mejorar el espacio en mi parroquia? ¿Qué he hecho de eso? Entonces, ahí es donde entonces apunta también gran parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. Justamente es eso lo que nosotros tenemos que ir apuntando, en tratar entonces de mejorar esos aspectos. Y todas aquellas situaciones que son o que han sido delictivas dentro de la iglesia, bueno, denunciarlas al Ministerio Público, a tribunales, para que se inicien las investigaciones que correspondan. Si a eso estamos llamados, ese es el llamado. Entonces, justamente no quedarnos en una crítica de decir, mire, pasó esto, mire, que acá nadie hace nada. Sí, la pregunta es, ¿qué hago yo dentro de mi iglesia? ¿He denunciado? ¿He presentado denuncias? ¿He hecho yo esto? Entonces, también nosotros como cristianos tener una función y labor activa en esto. Que no solo nos quedemos en esa crítica que es tan común. Yo les decía recién, es tan común dentro de un cristiano escuchar, siempre se ha hecho así. Es tan común, pero que es eso lo que tenemos que ir cambiando. ¿Qué voy a hacer ahora, a contar de ahora, por mejorar mi iglesia? Si veo situaciones de abuso, las denuncio. Hago las denuncias donde corresponda. Pero si no las hago, ¿en qué va a quedar? En seguir siendo lo mismo. ¿Y dónde queda mi integridad? En nada. Es eso lo que tenemos que ir mejorando, esa integridad. Padre, no sé si... Gracias, Gonzalo. Muy bien. Quizás no siempre la plataforma Zoom es la mejor para poder señalar todo esto, pero esperemos que podamos tomar nota de las preguntas más que de los comentarios, porque comentarios al pasar podemos hacer siempre. Lo importante es que en tu propia comunidad de base este espacio continúe profundizándose, porque de eso se trata. Aquí no te vamos a presentar completamente el documento, queremos motivarte para que tú esto lo trabajes en tu comunidad. Yo quiero ponerles unos 3 minutitos con una musiquita, por si acaso alguien tendría necesidad de tomarse un café o de desapegarse un poquito de la pantalla, 3 minutos, y volvemos entonces. Mientras esté la musiquita, vamos a estar en un día de recreo virtual, y al regreso entonces seguimos con la segunda parte de la presentación de este documento en las orientaciones relativas al testimonio. Laicos, y donde también he visto algunas escuelas donde los sacerdotes también se van a formar, son distintas. Entonces, la experiencia que yo tengo es que a veces cuando vamos a formarnos, por ejemplo, el típico curso de liturgia que se nos ofrece, o se nos ofrecía de algún minuto, ¿cuál es la gran tentación? La gran tentación a veces de las personas que participan en un curso de liturgia, que después llegan a la parroquia a corregirle a todo el mundo, ¿cierto? Van a corregirle al cura, al sacristán, a todos los lectores, como que todo está mal, como que hay que hacerlo todo de nuevo. Y la verdad es que nos ponemos más legalistas y más papistas que el Papa. No entendiendo en su profundidad que en el fondo un curso de liturgia nos debería como animar a alabar, a bendecir al Señor, y que apareciera la liturgia de la iglesia, de cada comunidad, apareciera el que tiene que aparecer, que es Jesucristo. No tanto el protagonista, el protagonismo de las personas, que ciertamente hay personas que leen, hay personas que motivan, pero debiera aparecer siempre Jesucristo. Entonces, yo quiero también invitarlos a que este documento lo leamos desde el punto de vista de que el que tiene que aparecer finalmente en cada comunidad es Jesucristo. Estamos hasta la coronilla de que los particularismos llenen de mucho ego a las personas, partiendo por los curas, que somos muchas veces muy egocéntricos
que nadie nos tiene que decir nada, que nadie nos puede enseñar nada. Es una cosa tremenda. ¿Para qué decir aquellas personas que más tiempo llevan en la iglesia? Entonces, el que tiene que aparecer en la parroquia, en el colegio católico, en la capilla, en el movimiento, el que tiene que aparecer es Jesucristo, hermanos. Esto nos acerca a los inicios del cristianismo. Cuando nosotros hablamos de la palabra cambio, la palabra cambio por cambio no tiene importancia dentro de la iglesia, pero sí la palabra conversión. Para nosotros, como cristianos, cuando la gente dice cambio, 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 hay que cambiar. La respuesta cristiana es, hay que convertirse. Yo necesito convertirme. Y yo el primero, como sacerdote. Soy el primero que tengo que convertirme. Tal cual. Nos equivocamos los sacerdotes cuando pensamos que tenemos que darle formación a la gente. Y nosotros, como sacerdotes, somos los primeros necesitados de formación. Yo tengo que formarme. Soy el primero. Tengo que seguir creciendo en convicción, en humildad, en escucha, en cercanía. El Papa Francisco lo ha dicho, que tiene que oler el sacerdote a oveja, ¿cierto? Es así. Yo quisiera invitarlos entonces a que, desde este punto de vista, nosotros podamos entrar en esta presentación. A mí me encanta esta temática que tiene que ver con las orientaciones relativas al testimonio. Son las primeras orientaciones que le dan como la base y fundamento para que se pueda iniciar una reconstrucción. Las murallas de Jerusalén han caído, hermanos míos, tal cual. Las murallas de Jerusalén cayeron. Nuestras iglesias se quedaron vacías, literalmente. Y en algún minuto nosotros lo hemos visto con consolación. Sí, ha quedado algo tremendamente complicado. Y por eso que estamos llamados a reconstruir con Cristo. Acordémonos que Cristo es la piedra angular, la piedra fundante, la que le da sostén y sentido a toda norma que pudiera haber dentro de la iglesia. Si nosotros quitamos a Cristo del derecho canónico, no sirve para nada el derecho canónico. Tal cual. Si quitamos a Cristo la liturgia es vacía. Si quitamos a Cristo de la prédica del sacerdote, de la enseñanza del catequista, desaparece la iglesia. Nosotros, por amor a Jesucristo, ejercemos la caridad y al interior de nuestras comunidades hay grupos de acción social. Pero tú quitas a Jesucristo y esa comunidad se convierte en una ONG. Por eso que hay que tener mucho cuidado de que el que vaya siendo piedra fundante y piedra angular, el que va dándole sentido, el que aparezca, el que tiene que aparecer, hermanos, es Jesucristo. Tal cual. De eso se trata. Y en la medida que yo voy ganando más años en la iglesia, y nuestra comunidad, porque a veces decimos, nuestra comunidad cumple 50 años. ¡Qué bello!, ¿cierto? Entonces, debiera verse a Jesucristo, hermanos míos. Debiera verse en cada persona que participa en esta comunidad, debiera verse a Jesucristo. Debiera. Si no se ve a Jesucristo, hermanos míos, algo pasa. Entonces, imagínate tú en estas, cuando hablaba Gonzalo de todas estas cosas tremendas que han pasado en la iglesia, parroquias donde había, entre comillas, tanta cosa, tanta vida, entre comillas, piensa tú, Iglesia del Bosque, tanta gente que iba, pero parece que no estaba Jesucristo, o estaba en apariencia. Es una cosa tremenda. Esto es terrible, hermanos míos. Yo quisiera invitarte entonces a tomarnos muy en serio esto que tiene que ver con el testimonio, porque si nuestro testimonio es débil, entonces cualquier cosa que propongamos va a ser de cáscara, va a ser como de apariencia, va a ser de norma simplemente. Y como nos dice, recuerda San Pablo, un cristiano está llamado a caminar por encima de la ley, incluso, por encima de la ley. No tiene alguien que venía a fiscalizarme de afuera. Hay gente que en este tiempo de pandemia la gente se queja. Nadie fiscaliza, dice, nadie fiscaliza. Bueno, pues tú te cuidas, llevas tu mascarilla, haces distanciamiento social, te lavas las manos.
sea, ¿por qué tiene alguien que venía a fiscalizarte eso? ¿Te das cuenta? Es tomar muy en serio esto que estamos viviendo y provocar entonces que yo me cuido cuidándonos, pero yo me cuido. No hablo del cuidado, hago el ejercicio del cuidado cuidando a otros. De eso se trata. Eso, hermanos míos. Entonces, con mayor razón, a mí he escuchado, que en algunos lugares se han hecho misas clandestinas. Me ha dolido el alma porque dice que después se dan la paz y después a la semana están todos contagiados. Es una tremenda. La pregunta es cómo esa comunidad que añora reunirse, cómo esa comunidad ha seguido estando alimentada por su pastor, el encargado, el que fue ungido y bendecido y enviado a servir a esa comunidad. Importante que la comunidad siga teniendo un alimento en este tiempo, a pesar de la cuarentena. Entonces, hermanos míos, vamos a invitar a Cristian, que me va a ayudar con las diapositivas. Vamos a iniciar. Entonces allí tenemos en pantalla, cuando aparezca, las orientaciones relativas al testimonio. Como tú tienes el poder ahí, a ver si acaso eso, orientaciones relativas al testimonio. Esto es lo que vamos a ver verlo así como en profundidad. Si nos falta tiempo, no pasa nada, hermanos míos, porque yo quiero motivarlos a que ustedes vayan al documento y puedan también después ir profundizando cada palabra, porque aquí hay palabras que se han dicho que son bellísimas, son muy profundas. Orientaciones relativas al testimonio. Fíjate que se dividen en dos grupos. Ser testimonio del amor de Dios, fíjate, en el servicio y en la acogida. Quizás ahí ya nos han pegado una bofetada a muchos de nosotros. Yo en primer lugar, ¿cierto? Si he sido testigo yo, testimonio del amor de Dios. En todo lo que hago, hermanos míos, en todo lo que hago, si es testimonio del amor de Dios, especialmente en el servicio y en la acogida. ¡Wow! Acojo, no acojo. Pongo barreras, no pongo. Y ahí son 9 puntos que me pone la iglesia para poder como revisarme, cuestionarme, convertirme. Y el segundo punto, desarrollo de la comunidad y de cada uno de sus miembros, que son 4 puntos. Servir al desarrollo de la comunidad. Esto hay que entender. No se trata, no es cualquier desarrollo, hermanos míos. Tú sabes que San Pablo, nunca usó el término cristiano. Aquellas traducciones bíblicas que tenemos, donde puede aparecer en San Pablo, que San Pablo que hable de cristianos, es muy mala traducción de la Escritura. Pablo nunca habló de cristianos, nunca le puso un rótulo al que seguía a Jesucristo. No habló de cristianos, sino que hablaba él de vivir en Cristo. Importante, no es menor. Porque a veces el título se nos queda pegado y nos olvidamos del proceso permanente de conversión, de que el que aparezca sea Jesucristo. Entonces, servir al desarrollo de la comunidad significa que, en definitiva, que aparezca, que se desarrolle la fe, la intimidad de la fe, hermanos, en cada uno de sus miembros. Porque si en uno que participa en una comunidad no hay una adultez de la fe, eso se va a notar, y mucho, cuando no aparece Jesucristo, cuando yo no dejo crecer a Cristo en mí, no soy yo el que vive, es Cristo en mí. Si yo no oro, si yo no me convierto, si no me dejo corregir, si no me dejo escrutar, dejo también hasta cuestionar si tú quieres, pero con caridad, porque yo me acuerdo que en el seminario había un hermano seminarista, que yo le decía, oye, te equivocaste, hiciste un montón de cosas, pero al final me decía, pero lo que me dices, ¿lo dices con caridad? Me preguntaba. Claro, y yo quedaba ahí como, en realidad, porque a veces me enojaba, ¿cierto? Entonces al final, ¿qué me empujaba a corregir? ¿La rabia, la ira o la caridad? Por eso este hermano me decía, bueno, yo te acepto todo lo que tú me dijiste, pero lo que me has dicho, ¿me lo has dicho con caridad? Porque, hermanos míos, vamos a hablar de un ámbito maravilloso, que es la iglesia.
y en la iglesia, cuando está Jesucristo, es algo distinto, hermanos míos, es algo distinto. No es el mundo. Por eso que el cristianismo es una buena noticia, porque no se confunde con lo que el mundo existe. Por supuesto que en el mundo están las semillas del verbo, que estoy llamado yo a rescatarlas. Pero el cristianismo, que tiene la plenitud de la revelación en la persona de Jesucristo, estamos llamados a llenarnos de él y hacer que Cristo aparezca en cada persona, en cada niño, en cada joven. Y aparezca no por él, sino que como un cuerpo, hermanos míos, porque tú dirás, ¿cómo puede un enfermo vulnerable, una persona que no se puede mover, un adulto mayor, cómo puede transparentar él a Cristo? Bueno, lo transparenta por su familia, por el testimonio. Imagínate en mi parroquia, que cuántos hermanos, hermanas no tienen un hijo que está completamente enfermo, sin moverse, etcétera, y entonces ahí la familia aparece como el gran testimonio porque lo cuidan o la cuidan con un amor increíble. Y nuestra comunidad que es capaz de acoger al minusválido, imagínate, hasta el día de hoy a veces comunidades que tuvieron la oportunidad de poder ensanchar las puertas de sus templos para que pudiera llegar un hermano que tiene silla de ruedas, que está en silla de ruedas, y a veces no lo hacemos, entonces es muy difícil. ¿Cómo nosotros acogemos al hermano que cree en Jesucristo y que desgraciadamente está imposibilitado de llegar con sus propias piernas? ¿Te das cuenta? Son detalles que hablan de qué manera nosotros acogemos, de qué manera es más importante a veces pensar en otras cosas que en acoger a los hermanos para que se congreguen. Bueno, hoy día estamos en distancia, pero son temas pendientes, pueden ser temas muy pendientes. Y estas orientaciones relativas al testimonio, al ser testimonio del amor de Dios y que sirven al desarrollo de la comunidad, el documento especifica el ámbito a quien se le va a exigir. Cristian nos va a poner ahí un clic para señalar lo que la iglesia nos invita. Haga un clic, Cristian, para que aparezca los destinatarios de este documento. La persona, ahora sí, la persona bautizada que desarrolla con integridad su servicio en la iglesia. Mira qué bello. La persona bautizada. Nosotros, hermanos, cuando hemos sido bautizados, nuestro nombre está escrito en el cielo, tal cual. Acabamos de celebrar el bautismo de Jesús. Te lo recuerdo. Y no es el bautismo de Juan. Cuando nosotros veíamos el día de ayer, esto es fresquito, estoy recordando lo que fue la palabra del día domingo. Cuando Jesucristo entró a las aguas del Jordán, no recibió el bautismo de Juan. Por favor, Juan no quería bautizarlo. Tú sabes que los 4 evangelios hablan del bautismo de Jesús. Más los Hechos de los Apóstoles, más San Pablo, en la carta a los romanos. O sea, el bautismo aparece más veces en la Escritura que el nacimiento de Jesús. Porque el bautismo a nosotros nos marca una buena noticia que inaugura Jesucristo. Y no la inaugura Él, sino que la inaugura el Padre. Porque el Padre le dice algo a Jesucristo, que de el fondo es una palabra para cada uno de nosotros. Tú eres el Hijo. Tú eres mi Hijo amado, mi Hijo muy querido. En ti tengo puesta toda mi predilección. Y eso que, según San Marcos, Jesucristo ve. Y Juan, en el capítulo 1, versículo 46, nos pone la siguiente frase. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Interesante, ¿cierto? Interesante.
¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y resulta que el que viene al encuentro de Juan viene de Nazaret, Jesucristo. Tenían mala fama los nazarenos, como muchas personas, como tú o como yo, nuestra historia. Pero resulta que ahí se está inaugurando un tiempo nuevo, bellísimo. Y el Padre es el que habla. El bautismo de Jesús no es tanto lo que hace Jesús o lo que hace Juan. Está depurando en la persona de Jesús tiempo nuevo. ¿Qué tiempo nuevo? Que Dios Padre nos vuelva a decir lo que ha dicho desde el tiempo que no, en Adán y Eva. Sí, nosotros tenemos algo recordatorio en el libro. Hagamos al hombre y a la mujer a imagen y semejanza nuestra. Pero resulta que Dios Padre nos ha amado siempre y en algún minuto se nos ha olvidado. Y por eso que hoy día andamos cabizbajos, tristes, desolados. El bautismo de Jesús, dice la persona bautizada, se nos recuerda una buena noticia. A ti que estás hoy día aquí conectada, te lo recuerdo. Pero padre, discúlpeme, pero puede aterrizar las cosas viendo en nuestras comunidades, porque parece una clase de catecismo. Discúlpeme. Sí. Ya eso. Ya voy a eso. Lo que pasa es que yo quiero invitarlos a que, si nosotros tomamos esto como un manual, va a pasar todo esto. Pero es un momento muy grande. Porque nos olvidamos de que tú y yo somos hijos amados del Padre. Y más encima, por efecto que hemos sido llamados a la iglesia, resulta que estamos llamados a desarrollar con integridad un servicio en la iglesia. Si yo no tengo conciencia de ser bautizado y ser hijo amado del Padre, ¿cómo voy a cumplir yo mi ministerio? ¿Cómo yo voy a cumplir cualquier servicio en la iglesia? ¿Te das cuenta? Al hermano que me señaló esto de que están viendo las comunidades, hermanos, yo te quiero compartir una sola cosa respecto al testimonio. Yo estoy aquí por gracia. En este minuto, te lo cuento, te lo comparto con mucha confianza, porque te tengo respeto. Está muriendo. Mi mamá. Mi madre está agonizando. Tal cual. Y estoy aquí con ustedes. Y no estoy perdiendo el tiempo. Porque quiero animarlos a ustedes también con mi testimonio. Cuando me he podido conectar, he ido a ver cómo está el oxígeno, se está oxigenando, etc. ¿Te das cuenta? Como tú y como muchos que tienen que cuidar a un enfermo en su casa. Que es una parte de la vida que nadie nos enseña, parece. Y por eso es que el centro, hermanos míos, para entender este documento es Cristo. Porque si no está Cristo en este documento, tú no vas a entender nada. ¿Y sabes lo que vas a hacer? Vas a juzgar a todo el mundo con este documento porque vas a decir, en tal punto sale esto, tal punto sale esto, y al final, en vez de amar a tu hermano, te vas a volver su verdugo. Lo vas a enjuiciar. Eso es. Así que te comparto esto que yo estoy viviendo, pero en Cristo Jesús. ¿Que me las he llorado todas con mi madre? Claro que sí. Claro que sí. No solamente me ha enseñado a hacer las oraciones y me ha enseñado a vivir, sino que también me está enseñando a dejar esta vida en Cristo. Exactamente. Hermanos míos. Por lo tanto, estas orientaciones, de las cuales ustedes tendrán que también irlas profundizando en la medida que las van leyendo, les decimos no está todo dado, seguimos con la perspectiva. Nos dice estas orientaciones, Cristian. Ahí está. Si nosotros estamos llamados a ser testimonio, la pregunta es,
¿Testimonio de quién? ¿Para qué? ¿Y para qué? Testimonio de los bautizados, que te lo dice el documento, que sirven al pueblo de Dios. Aquí hay tres palabras que son, hablamos de los bautizados. Y los bautizados, de los bautizados se espera algo, hermanos míos, que el documento se detiene. ¿Y qué es lo que se espera? Vamos a ir recorriendo. Cristian. ¿Qué es lo que se espera de un bautizado? Que se adhiera al Evangelio. Tal cual. Una persona bautizada que desarrolla con integridad su servicio en la iglesia, si no adhiera al Evangelio, si no adhiera a la misión de la iglesia, imagínate esto. Esto nos habla de la comunión, hermanos míos, porque el mundo está lleno de particularismos. Pero cuando yo estoy en la iglesia, en una comunidad, por Cristo, yo estoy llamado a adherir a esta gran misión de la iglesia. Me quiero detener un poquito ahí, porque en 1 Corintios 9:16 dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Nosotros hablamos mucho del Concilio Vaticano II, tan lejano a nosotros, pero Gaudium et Spes nos habla de la tarea o misión de la iglesia en el mundo actual, fíjate. Y esto que hace 50 años mínimo, el Concilio Vaticano II ya se había escrito. Y fíjate cómo ha cambiado el mundo. ¿Cómo adherir a la misión de la iglesia en este tiempo? Ser cristiano es un ser misionero. Nuestro cristianismo tiene como centro nuestro bautismo. Hermanos, nosotros, no sé si tú este año te diste cuenta de que la iglesia nos regaló un directorio para la catequesis. ¿Ah? Algunos de ustedes pudieron adherir a una formación que se dio, pero esto tiene que ver mucho porque aquí hay muchos catequistas, muchas personas que ejercen un ministerio a través de la catequesis. Y resulta que este nuevo directorio para la catequesis trae una vez la palabra abuso. Por primera vez, un documento de la iglesia trae la palabra abuso, porque es un peligro al interior de la iglesia. Cuando yo adhiero a la misión de la iglesia, que nos hemos detenido en este punto, la iglesia me está proponiendo hoy día tener buenas prácticas al interior de las comunidades. ¿Qué es lo que nos dice el directorio para la catequesis en el número 142? Que es la única vez que aparece la palabra abuso en este directorio que fue entregado el año 2020, en plena pandemia. Dice, por su servicio, el catequista desempeña un papel con las personas que acompañan la fe y es percibido por ellas como una persona de referencia, que ejerce cierta forma de autoridad. Claro, un catequista ejerce cierta forma de autoridad. Por lo tanto, es necesario que ese papel se viva con el más absoluto respeto a la conciencia de la persona, para evitar cualquier tipo de abuso, sea de poder, de influencia, económico o sexual. ¡Wow! Fuerte. En el recorrido de la formación a través de un diálogo honesto y con la guía espiritual, se les ayuda a los catequistas a identificar la forma correcta de vivir su autoridad como un verdadero servicio a los hermanos. La pregunta es, ¿cómo esto se recuerda cuando nosotros hemos tenido formación como catequistas? Hoy día la iglesia considera pertinente recordarnos esto, ponernos esta palabra del sumo respeto por la conciencia del hermano y de no cometer ningún tipo de abuso, ninguno, lejos de nosotros. Además, para no traicionar la confianza de las personas que le han sido confiadas, los catequistas han de distinguir
entre el fuero interno y el fuero externo, además de tener un gran respeto por la sagrada libertad del otro, sin violarla ni manipularla de ninguna manera. Oye, un solo número que aparece una sola vez la palabra abuso, pero nos pone un marco de referencia para que yo adhiera a la misión de la Iglesia hoy, en concreto en el servicio de la catequesis. Entonces, tú que eres catequista, yo te invito, te repito el número, 142 del Directorio para la Catequesis. Fuerte. Y como se nos está yendo el tiempo, hay que decir, yo quisiera complementar, a propósito de la palabra integridad que aparece en el título del documento que hoy día tenemos, en el número 379 del mismo documento, del Directorio para la Catequesis, aparece lo siguiente, dice, hablando de la integridad, catequesis e integridad de la persona. Toda persona creada a imagen y semejanza de Dios tiene una dignidad única, intrínseca e inalienable. Su fundamento está en la verdad revelada que resalta aquellos principios inscritos en la naturaleza humana, como reconocimiento perenne y universal de la impronta del Dios creador. La revelación entera apunta a esta verdad y afirma la igualdad de todas las personas ante Dios, único garante y juez de la vida humana. El obispo nos hablaba de los proyectos de ley que vienen a continuación. Ley de aborto, ley de eutanasia. Y fíjate cómo sigue. En el contexto de hoy, urge un compromiso concreto por la defensa de la vida y de su dignidad ante las variadas expresiones de la cultura de la muerte, cada vez más presentes en tantos sectores mundial. La defensa de la dignidad de la vida humana desde el primer instante de su concepción hasta la muerte natural ha tenido siempre de la Iglesia una voz coherente. Seguimos recorriendo, Cristian, rápidamente a qué se nos invita a adherir, y aquí concluimos. Un bautizado adhiere al Evangelio, adhiere a la misión, respeta la dignidad de todos y de todas. Seguimos. Evita toda forma de discriminación arbitraria. Por supuesto, después de haber recibido esta palabra, toda espiritualidad. Aquí nos detenemos, porque las comunidades, ya que creían algo concreto, ¿cuántas veces tenemos luchas internas en nuestras comunidades porque este carismático, este ecúmeno, este focolar, este pertenece a los madrugadores, y no nos juntamos a compartir, darnos? Respeta toda espiritualidad. ¿Seguimos? Cristian. Cercanía y empatía. Ser testimonio de amor, de servicio y la acogida de los presentes cercanos y empáticos, que dialoga. ¿Seguimos? Injertado finalmente, ¿cierto?, en Cristo, centro y su modelo. ¿Qué sirve? En cosas muy concretas. ¿Seguimos? Cristian. Al estilo de Jesús. Que sirven al estilo de Jesús. Que quiere suscitar la vida en cada persona. Que no busca su gloria, sino la gloria de Dios. Que manifiesta su mayor alegría en el dar más que en el recibir. Que se sabe pobre y necesitado. Que realiza cada acción en comunión con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Nos cuesta mucho, hermanos, la comunión. Nos cuesta mucho. No, yo lo hago. ¿Qué le vamos a avisar al párroco?
¿Qué le vamos a decir al responsable? Lo hacemos nomás. Que se deja corregir. Que corrige no por sentirse sino para que aparezca el amor de Dios en la comunidad. Y finalmente, la tercera palabra aquí que está desglosada, pueblo de Dios. ¿Seguimos? ¿Avanzamos, Cristian? Esa es Padre la Te nueva. ayuda a la discernir la es- vocación de hermano o hermana en la fe. Sí, que seguimos ahí. Que sabe leer en los acontecimientos el paso de Dios. Escucha, lee, medita con discernimiento. Que se informa y trata de comunicar siempre la verdad. Seguimos al pueblo de Dios. Pueblo de Dios, estamos hablando. Seguimos. Pueblo sacerdotal, es decir, pueblo de consagrados, todos merecedores de respeto, donde reside el Espíritu, manifestando los dones y carismas distintos, porque cada uno recibe un don y un carisma. Nadie sobra en ninguna comunidad. Este pueblo del cual Papa Francisco escribió para invitar a vivir juntos la experiencia de una iglesia sinodal, donde juntos buscamos caminos en la experiencia de comunión. Donde las diferencias no rompen la caridad entre nosotros. Podemos ser distintos, pero que nunca se rompa la caridad. Este pueblo de Dios que es la antesala del reino, cuyo fundamento es Cristo. Por lo tanto, si mi comunidad no se ve nunca esto, hermanos míos, entonces hay que preocuparse, porque se supone que uno aprende a dejar esta vida para acoger los bienes eternos en la comunidad eclesial y por supuesto en la familia. Si no, vamos a vivir apegados a este mundo, y la idea es que podamos encaminarnos al cielo, hermanos míos, porque nadie nos habla del cielo hoy día. Una cosa tremenda. Entonces, sí, podemos tener una nueva constitución, pero hay que escribirla. Y un cristiano llamado a escribir con fe. Hermanos, no nos olvidemos, ojalá que participemos. Muy bien, Cristian, la lámina. Y con esto yo los quiero animar, hermanos, a tomar este documento no como una receta, sino para que descubramos que hay intuiciones muy profundas para revisar nuestro estilo de vida. En algún minuto las orientaciones a tener en cosas muy, muy claras, muy concretas, pero buscar el espíritu, porque si no, este documento nos puede como jugar una trampita. ¿Ok? Entonces, ánimo, que el Señor nos regale la experiencia de la comunión, y yo con esto le quiero dar el paso a nuestra tercera exponente con la cual cerramos esta noche nuestra escuela. Bien, hermanos, si alguien, no creo que haya preguntas, porque por el tiempo, disculpen, yo de verdad que, perdón si no se puede, digamos, si uno no les ayudó, pero yo espero que sí, que les motive, sobre todo, hermano mío, lo que me interesa es que Cristo habite en ti, que Cristo aparezca en ti, porque si Cristo no aparece, ¿para qué hemos gastado tanta palabra? Ánimo, muy bien, buenas noches. Solo palabras de gratitud, Padre, en los chats. Así Le damos que, sí. Le damos el pase a Viviana. Bien, noches a todos. Me presento, soy parte también de este equipo que con mucho cariño hemos preparado este trabajo para y en lo particular y en lo concreto yo me referiré a las orientaciones relativas al buen trato y cuidado con otros. Luego de escuchar lo que el padre y mi compañero Gonzalo han hecho relación y referencia, quiero recordar nuevamente que ICE no es una ley, no es un código de conducta, no es novedad y no vamos a encontrar
probablemente una última planificación, porque veo que las preguntas que aparecen en el chat un poco apuntan a eso, para resolver problemas de abuso de poder, de muchas otras situaciones. No es un documento de la prevención de abuso por parte de clérigos, no es tampoco un documento, como decía Gonzalo hace poco, único, es un documento más bien que nos compromete a todos, nos compete a todos en esta prevención y en promoción de una cultura de cuidados, de una cultura de protección entre nosotros, ¿ya? De cómo debemos ser sembradores de la paz, de la alegría, del respeto, de una vida en convivencia, de una vida en integridad y entrega, pero que sea desinteresada, ¿ya? En nuestra vocación de servicio a la Iglesia, como testigos, como mencionaba el Padre Carlos, del reino de Dios en nuestras vidas, ¿ya? Y estas orientaciones entonces que como Iglesia se ha decidido darnos en Chile y para nuestro país, son entonces a las que nosotros hacemos alusión en esta tarde-noche con ustedes, ¿ya? En lo relativo entonces a lo que a mí concierne, me voy a referir a las orientaciones relativas al encuentro con otros, es decir, al buen trato, ¿ya? Bueno, y en esta relación entonces, por lo tanto, debemos tratar de cultivar relaciones personales que sean armoniosas dentro de nuestra comunidad, respetuosas, ¿ya? Proveer una cultura de buen trato entonces en la manera de cómo nosotros nos relacionamos, ¿ya? Y que esto realmente es una tarea de todos y de todas, ¿ya? Todas las personas que desarrollamos entonces con integridad un servicio en la iglesia, debemos relacionarnos entre todos con humildad, con respeto, con compromiso por el bien y la dignidad del otro, ¿ya? Entonces aquí nosotros, ICE nos invita como documento a encontrarnos en este de perfil en que nos hace a todos y a todas testigos de Cristo, ministros de la iglesia, de la misión, por supuesto, y la manera de cómo tenemos que situarnos y marca las maneras de cómo desde ahora en adelante en la sociedad, que por supuesto nos demuestra que tenemos las diferencias. Como ciudad nosotros somos una ciudad muy cosmopolita que recibimos a personas de muchos más de muchas creencias, de culturas distintas, ¿ya? Y entonces este documento nos invita a aceptarnos, a respetarnos y a valorar esa diversidad, ¿ya? Somos diferentes, por supuesto, y respondiendo de manera con sensibilidad a todos los grupos que surgen, según creencias, según culturas, miedos, prejuicios que se tienen también independientemente a su estado, a la cultura o a la creencia que la persona tenga. Muchas veces creencias religiosas las hacemos propias y muchas creencias de estas, a veces costumbres arraigadas que traemos de tiempo, encarnadas, a las que hacía referencia tan Gonzalo en su presentación, muchas veces escuchamos, pero si esto se ha hecho así por mucho tiempo, ¿por qué lo vamos a cambiar ahora? Y bueno, y también que no tenemos segura la vida, no tenemos seguro el día. De un momento a otro, un virus nos mostró que esto puede cambiar y que lamentablemente tenemos que entonces redireccionar nuestras vidas, redireccionar lo que somos, lo que hacemos, cómo nos cuidamos. Por tanto, entonces nos permite a que podamos hacer una introspección de lo que pasa, ¿ya? Y de qué manera podemos cambiar ahora, ¿ya? Estas orientaciones más bien entonces nos hablan de relaciones fraternas y cosas en nuestra comunidad armónicas, ¿ya? Y que sean, por supuesto, o que nos permitan establecer relaciones de cooperación,
respetando siempre los distintos estilos, modos de vida, ¿ya? Particularmente de personas que traemos culturas distintas, somos diferentes y eso es indiscutible, por supuesto, pero ¿de qué modo nos aceptamos? Tenemos una sana convivencia en pro de lo que como comunidad necesitamos y hacemos, ¿ya? Entonces, por supuesto que esta prudencia se debe ejercer, el que ejerce la autoridad, perdón, implica que un lado su encargo pastoral y también el de servicio a la comunidad que nosotros tenemos. Por lo tanto, entonces nos invita a relaciones que sean horizontales, que prioricen el bien común. Y una de las preguntas que yo anotaba aquí decía María Angélica, muchas veces horizontalidad en la toma de decisiones, ¿ya? Y Agustín también nos decía, algo referente a ser más participativo en la toma de decisiones y en la ejecución del poder. Por tanto, aquí también este documento, importante esta mención que aparece de promover con particular atención la participación activa de la mujer en todas las instancias eclesiales y comunitarias, en especial que ustedes manifiestan y hacemos referencia aquí en la toma de decisiones. ¿Ya? Importante entonces lo que nos menciona aquí esta orientación. ¿Ya? Importante promover, como ya había dicho, la participación de todos, intentando, por supuesto, facilitar materias que a todos nos afecten como comunidad. ¿Ya? Importante también en este punto decir que nos invita a evitar el desarrollo de cultos personales centrados en sí mismos o en personas determinadas de la comunidad. Y aquí nosotros nos olvidamos, ¿ya?, que el mundo gira alrededor del sol y no el mundo gira nuestro, ¿ya? Por lo tanto, importante, quiero hacer mención aquí en este punto y detenerme un momentito en él y entenderse y comprender que el efecto tiene que ver con el uso sano y a veces no sano que hacemos en la iglesia. Debemos siempre relaciones a estar con otros, a veces hay motivaciones que no son propias, motivaciones secundarias, que si bien no están explicadas, tienen que ver, por ejemplo, porque yo aquí soy el coordinador esto de una pastoral determinada, de un grupo, de un equipo, por tanto, esto se va ahí y no hay duda o no hay posibilidad de opciones o de aceptar quizás sugerencias, a lo mejor de otras. Por lo tanto, muy importante aquí que no siempre lo que nosotros manifestamos es conocido por... A veces grupos se hacen pequeños y a veces se comparte solo con un pequeño número de personas, ¿ya? Entonces, que estas motivaciones secundarias que tienen que ver con el poder, con el abuso de él muchas veces, ¿ya? Por una estabilidad económica o por mismo, como nos mencionaba el padre, por esta lucha de egos o por querer a lo mejor que me aplaudan, por estos egocentrismos que muchas veces no se entienden, porque quiero que me reconozcan o porque quiero tener amigos, muchas veces, muchas de ellas son válidas, ¿no es cierto? Pero también hay que tener cuidado que hay algunos vínculos que están un poco ocultos. Entonces, ¿cómo nosotros, en términos desde la espiritualidad, hacemos que estos apegos desordenados, que muchas veces no se entienden bien, tenerlos entonces un poco ahí, saber y entender que muchas veces pueden ser riesgos inherentes a nuestro servicio, ¿ya? A modo de ganancia personal, de manipulación, a veces de dependencia de otros que puedan surgir. Entonces, mucho cuidado con esto porque muchas veces esto se nos puede ir de las manos. Aquí nos dice aceptar, por tanto, va muy de la mano con lo que acabo de mencionar, sin ánimo entonces de ser que una crítica nos va a perjudicar o va a hacer un daño, más bien que puede servirnos en tanto para poder crecer, para poder avanzar,
si es que ética nos permite una corrección fraterna, que le expresen o que nos expresemos como miembros de una comunidad, va a ser entonces que podamos propiciar ambientes para que ello pueda ser posible, en tanto somos capaces de decirnos qué nos ocurre, que no estuvo bien tal vez lo que hiciste, lo que dijiste. Entonces, entendiendo esto como un diálogo abierto que nos permita construir una crítica tal vez constructiva o señalar y permitir que alguien nos refiera a lo que ocurre, ¿ya? Entonces, por tanto, creo que es vital lo que nos dicen estas orientaciones, que sean, por supuesto, incorporadas para nosotros y por nosotros, ya que estas orientaciones no solo van para mí, sino más bien en el servicio que yo preste a la iglesia, de alguna manera, nos van a permitir que seamos mirados todos bajo mismos parámetros y de esta manera podamos ser medidos todos por igual, ¿ya? Y así sabemos qué es lo que debemos ser, qué es lo que debemos hacer y de qué manera entonces esto tiene que ver con unos terceros que pueden ser ustedes, podemos ser nosotros, todos quienes construimos iglesia y que vamos a mirarnos y que vamos a ser capaces entonces, y es lo que esperamos, de decirnos tal vez lo que no nos parece. Y entonces, aludo un poco a lo que decía Gonzalo antes, en no quedarnos solo con la crítica de decir, ¿este documento va a permitir tal vez que sigan ocurriendo abusos? La respuesta es no. El documento en sí no lo va a permitir. Pero si nosotros hacemos que estas orientaciones desde hoy en adelante sean parte de nuestra convivencia, de alguna manera, si en algún lugar podamos sembrar este nuevo comienzo o esta nueva manera de ver cómo nos relacionamos, nos sentimos bastante satisfechos con nuestro trabajo, ¿ya? Y con nuestro trabajo que en algún momento podría ser alguno de ustedes el integrante, o nosotros en el trabajo que, al igual que ustedes, también tratamos de desarrollarnos de manera desinteresada, con mucho cariño y con mucho amor, ¿ya? Entonces, inevitable, por supuesto, que todos tengamos condiciones distintas, pero sin embargo, entre nosotros debemos dejarnos enriquecer por esta visión de terceros, ¿ya? Que a lo mejor tal vez va a ser necesaria alguna evaluación anual. A mí en lo particular en mi trabajo, cuando la primera vez me dijeron que me iban a evaluar, la verdad es que no correspondía, porque tenía que ser así desde ahora, que nunca se había hecho, y más bien tiene que ver con un miedo tal vez a que nos digan qué es lo que no estamos haciendo bien. Sin embargo, luego entender desde otra mirada que lo que se hace entonces es para poder mejorar y cómo eso que nos están diciendo que tal vez no hacemos bien nos permita entonces construir y tener relaciones que sean más sanas, más respetuosas, más de un buen trato, relaciones en definitiva, como digo, más sanas, ¿ya? Entonces, permitir esta corrección fraterna que tal vez nos pueden decir que estamos haciendo uso del poder de manera simétrica, que tal vez solo nos estamos encerrando en grupos pequeños. Entonces, tener una mirada de permitirnos ser más coherente con nuestro trabajo y usar sanamente ese poder de manera simétrica e integradora con otros. Entonces, por lo tanto, ¿ya? Termino aquí esta orientación probablemente que nos diga promover, a ver, me voy a mover un poquitito porque no me permite ver, participación de todos entonces intentando facilitar acuerdos en los temas que nos afecten a todos como comunidad, ¿ya? Nos motiva entonces esta orientación a servir. Para estar en la iglesia debemos estar conscientes de que tenemos que relacionarnos con otros. A veces ya decíamos, hay motivaciones que no son sanas, pero entonces cómo nosotros las abordamos y cómo entonces hacemos muchas veces que conductas que son a las que enmiendan estas orientaciones pueden muchas veces romper la comunión entre nosotros, ¿ya? Y eso nos está hablando probablemente del calibre que nosotros encontramos en este documento. Y nos toca a todos y a todas en el modo en que construimos iglesia, ¿ya? Como decía el padre Carlos hace poquito, perdón,
aquí para dar paso a la otra orientación que me corresponde compartir con ustedes. Estas orientaciones son principios de calidad espiritual y humana que brotan del Evangelio de Jesucristo. Más que una novedad en el servicio pastoral, son consecuencia de la vocación y de la misión que hemos recibido. No estamos obligados, estamos aquí porque queremos. Estamos aquí porque queremos servir y porque queremos hacerlo de la mejor manera y modo que podamos. Tal vez hemos cometido muchos errores, sin embargo, esto nos invita a mirarnos y a ver a lo mejor lo que no ha sido bueno, lo que no ha sido sano, poder corregirlo. Por tanto, entonces, estas orientaciones más bien son criterios mínimos para poder actuar y para poder relacionarnos, que no pueden dejarse en manos de decisiones arbitrarias a personas o a un grupo de personas, ni mucho menos darlas por sentadas con el pretexto del sentido común, ¿ya? Por tanto, esta orientación que acabo de compartir nos invita a eso, a poder relacionarnos de manera sana, a poder compartir y a poder hacerlo entonces desde lo que nosotros aportamos y podemos con la iglesia, ¿ya? Y a la mejor manera de construir entonces esta iglesia de Jesucristo. Bien, las últimas orientaciones entonces a las que yo voy a hacer referencia en esta noche, y agradezco ya lo tarde y poder seguir compartiendo con nosotros, hacen o nos van a llamar más bien a detenernos un momento y mirar los tiempos, ¿ya? También Monseñor nos hablaba, y a modo también de lo que nos dice el Papa, de cómo cuidarnos o cómo cuidamos de nosotros mismos, partiendo por nosotros y luego hacia otros, ¿ya? Entonces, estas orientaciones que nos dicen qué tiempo nosotros le prestamos a los servicios de la iglesia. Por tanto, desde la dimensión espiritual y material, entender que debemos mantener un equilibrio razonable entre el tiempo que dedicamos al encargo pastoral y a otros aspectos de la vida también, ¿ya? Entonces, importante en esta orientación a la que hago referencia, que muchas veces entendiendo que nuestro servicio es un servicio que debemos tener una formación permanente, una formación humana, de vivir en comunidad de trabajo, por supuesto, de fraternidades espirituales, laicales, sacerdotales, ¿ya? Y cómo entonces nosotros tenemos que equilibrar este tiempo destinado al servicio pastoral versus también a otros aspectos de la vida, ¿ya? Entonces es necesario mirar aquí, ¿ya? Cómo muchas veces estos tiempos se nos desequilibran, ¿ya? Y dedicamos mucho tiempo al servicio y dedicamos mucho tiempo y años, como nos decía Gonzalo, a este servicio, y muchas veces desmedro de otras áreas de nuestra vida, ¿ya? Como por ejemplo una formación permanente, nuestra vida familiar, ¿ya? El descanso que viene explícitamente señalado en esta orientación, la necesidad de que a lo mejor podamos tomar vacaciones, permitir que otros puedan a lo mejor hacer el trabajo que nosotros hicimos. No somos indispensables, no somos únicos, ¿ya? No tenemos, es solamente yo lo puedo hacer y nadie más, sino que permitir muchas veces también el que otros puedan hacerlo. Cómo cuidamos, por ejemplo, de nuestra alimentación, cómo cuidamos del ejercicio físico, ¿ya? Cómo hacemos nuestros controles y chequeos que tienen que ver también con una salud física, si nos tomamos nuestros medicamentos, si estamos en un control permanente de nuestras patologías, ¿ya? Y yo, que soy personal de salud también, quiero hacer especial mención aquí en este punto, y atendiendo un poco en este contexto de pandemia en que estamos viviendo, y quiero referirme a que muchas veces, teniendo miedo de que esto nos va a contagiar, por supuesto,
hemos descuidado otras enfermedades y patologías crónicas, no quisimos seguir yendo a control o nos complica un poco más a lo mejor el que nos puedan traer los medicamentos a la casa. En esta condición de fase 1 probablemente se me dificulta un poco más. Entonces, importante también ver todos estos aspectos de la vida que también son parte de nuestra vida. Desde la parte física, social, espiritual, ¿no es cierto? El cómo entonces esta orientación nos da a que tengamos estructuras sanas, ¿no es cierto? Pero también parar un momentito, hacer nuestros chequeos, o control o lo que corresponda, es decir, nos damos cuenta que esta integridad en el servicio eclesial es importante, pero otros aspectos de nuestra vida también, ¿ya? La manera aquí, y hago mención a cómo cuidamos de otros para nosotros, y como mencionaba el padre Carlos hace poquito también, cómo nosotros somos los cuidadores en nuestra familia, cómo lamentablemente hemos amigos y cómo entonces las dinámicas de familia se reestructuran. Tengo estudiantes, por ejemplo, que han tenido que mudarse a vivir con su mamá o con otro adulto mayor, porque en realidad esto nos trajo nuestras vidas que tuvimos que, bueno, y tenemos y estamos viviendo en el día a día esta nueva manera de poder vincularnos, estas orientaciones terminan aquí haciendo mención a la autoridad eclesiástica competente, ¿ya? A la autoridad religiosa, sacerdotal, diocesana, ¿ya? A cómo ver estructuras a que cuiden del bienestar de las personas o de los agentes pastorales. Por tanto, partiendo de estructuras que se preocupen de esto, ¿ya? El Consejo Diocesano, el cuerpo que asesora al obispo, el cuerpo que asesora a una superiora, a un superior. Entonces, cómo esa persona que es autoridad debe apoyar la salud tanto física como espiritual, emocional, de quienes bajo su cuidado, ¿ya? Y hago mención y referencia también aquí en esta orientación en que muchas personas, su servicio es tal y se abocan de tal manera, ¿ya? Y estar atentos en toda autoridad en que este equipo socialmente organizado debe procurar y preocuparse de que las personas en signos de debilidad, de fatiga, probablemente de aislamiento, actitudes de ellas, o también algunas a desórdenes, ¿ya? En el uso de alcohol o de otros riesgos asociados a la entrega de los servicios, cómo entonces se van identificando, cómo entonces eclesial o quien sea acompaña en este camino y en esta vida del otro, ¿ya? Importante también el velar porque los sacerdotes jubilados, dicen aquí, cuenten con condiciones dignas de cuidados y de calidad de vida. Esta orientación referencia a, por ejemplo, algo tan específico como que haya una previsión social o un cuerpo organizado socialmente, cuide de las pensiones, de las jubilaciones, de las previsiones, así como también el estar atento y lo que explicita, importé esta orientación a la que hace alusión también, es de un lugar digno al que vayan las personas cuando jubilan después de haber dado probablemente o entregado toda una vida de servicio, ¿ya? Entonces, en esta etapa final eclesial, diocesana, a que haya un lugar donde también sea digno y las personas puedan disfrutar de todo eso que simplemente han hecho durante sus vidas, ¿ya? Para finalizar entonces, si nos damos cuenta entonces, presentaciones muestran más bien una revisión de lo que hacemos cada uno de nosotros con las relaciones que establecemos con otros, de física muy importante,
pero también de la salud mental, de la salud espiritual, de este vínculo social y las relaciones que establecemos, ¿ya? Que son aspectos importantes para el buen ejercicio pastoral de miembros ya consagrados que desarrollan cargos pastorales y también de personas que nos vamos incorporando, ¿ya? Entonces, quiero detenerme y finalmente concluir con esta última diapositiva en que logremos comprender que como personas que prestan servicio pastoral a la iglesia, debemos entender que debe haber una conexión entre nuestra vida, entre nuestras vidas propias y la de los demás, ¿da? El cómo nos relacionamos entre todos, el aporte que cada uno de nosotros entrega en este servicio y también, por supuesto, como agentes pastorales o en la acogida o en el servicio, pero teniendo en claro que somos testimonios del amor de Dios, ¿ya? El evangelio pasa o en la manera de que cada uno de nosotros actuamos, ¿ya? El testimonio implica lo bueno, lo armónico, lo bello, lo sano, todo eso que es tan noble y verdadero, nos sirva para poder servir, siendo, como dije, sembradores de una cultura de paz, de armonía, de respeto por cada uno de nosotros, para que podamos crecer, podamos construir esta iglesia que todos queremos, es por eso que estamos aquí, en la que todos somos, y como nos decía el Padre, con Cristo como sostén, como alimento y como vida en nuestras comunidades, ¿ya? Les agradezco, esa es mi presentación de estas dos orientaciones a las que debía hacer alusión, y no sé, dejo quizá alguna pregunta, dudas, consultas, alguien quiere aportar algo, no sé, dado el tiempo, agradezco mucho el estar todavía con nosotros. Gracias.